Buen día, Agustín, ¿cómo estás? Hace rato que... Hace rato y que no, no... porque no falta el problema. No, ya lo creo. Edgardo, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que hacer una lectura económica de esta iniciativa? ¿Hay que hacer una lectura política de esta iniciativa? ¿Hay que hacer una lectura semántica de la denominación de este nuevo impuesto? ¿Cómo lo explica? ¿Por dónde quiere arrancar? Sí, la lectura es netamente política, o sea, acá no, desde el punto de vista semántico casi que es motivo risueño, ¿no? Por lo menos con el grueso de la gente que he charlado, que no es especialista, se ríe un poco, ¿no? Las ganancias inesperadas, todo el mundo dice, ojalá me toque. Pero desde el punto de vista económico, realmente es una suma más el tremendo desorden que tiene, esto si lo podemos llamar sistema tributario, ¿no? Que ya realmente casi digamos, ha perdido la noción del sistema. El sistema es algo organizado que persigue determinadas finalidades, y acá hay una sola finalidad que es caja, y es totalmente desorganizado. Así que desde este punto de vista es netamente político, es para sobrellevar un poco la problemática que está generando el crecimiento del proceso inflacionario, el problema que se da desde el punto de vista de, seguimos con el problema de estrangulamiento, digamos, o sea, la restricción externa, y bueno, esto es decir, bueno, tenemos que, como se han limitado un poco los orígenes de fondo por el acuerdo con el Fondo Monetario, hay que encontrar algunas nuevas formas de recaudación que siguen con los impuestos, ¿no? Así que esto es netamente político, no económico. Pensé que cuando decía que iba a ser una lectura política iba a hablar de esta suerte de, no sé si lo considera usted así, esta suerte de empoderamiento de Alberto Fernández a Martín Guzmán, su ministro de Economía. Bueno, Alberto Fernández también, cuyo poder está bastante diluido por la interna propia de la fuerza gobernante, y un ministro que también está caído en desgracia. Sí, más que empoderamiento es introducir el elemento plazo en la permanencia del ministro, ¿no? O sea, esto genera un ingreso, digamos, a los sectores más desposeídos, que está justificado, pero hay otros mecanismos para aplicar, ¿no? Después les comento algunos. Y de esta manera tendrá las posibilidades de arreglar el tema con el fondo y generar realmente instrumentos que hagan caer la pobreza, y no de esta manera de hacer crecer la presión tributaria, hacer crecer la informalidad y algo inusitado, ¿no es cierto? O sea, generar la inscripción y modelos de, digamos, asignación a la economía, podemos decir, negra. Esto realmente, no es que esté mal que alguien que está pasando muy mal después de todo lo que nos ha ocurrido reciba algún recurso por parte del Estado, o posibilidades de mayor nivel de venta, pero sí, evidentemente hay que formalizar la economía, hay que terminar con esto de la economía en negro en un 40%, o sea, es todo lo contrario de lo que hay que realmente hacer, ¿no? O sea que desde este punto de vista, más que empoderamiento, es sostenimiento en un tiempo, darle tiempo al ministro para que instrumente algunas medidas que tengan un efecto que haga crecer la producción, no la distribución solamente. Ajá. Si no crece la producción, no puede crecer la distribución. Claro. Esto es... Edgardo, uno advierte un par de cosas en esto, ¿no? Quien tiene la facultad, la potestad para crear nuevas cargas tributarias es el Congreso, y particularmente la Cámara de Diputados, por donde se inicia, digamos, el debate, la discusión de cualquier iniciativa en este sentido. Hace un mes se dijo, el viernes iniciamos la guerra contra la inflación. Bueno, ahora viene
digamos, y la inflación siguió avanzando, con lo cual, por lo menos esta primera parte de esa guerra o de esa batalla, uno advierte que no está ganada, ni siquiera empatada. Y uno advierte que con una iniciativa de estas características, probablemente en el Congreso de la Nación, por las divisiones propias del oficialismo y además por la presencia de la oposición, que ya ha manifestado su reticencia a crear nuevas cargas tributarias, quizás naufrague en aguas de borrasca, digamos, una iniciativa de estas características. ¿Por qué se dan estas circunstancias? Y aquí volvemos al análisis político, en todo caso, de este contexto que nos toca vivir. En primer lugar, yo creo que el Congreso no lo va a aprobar. Digamos, por lo pronto, las fuerzas de esta división, sobre todo en la Cámara de Diputados, va a impedir la aprobación en la Cámara de Origen, ¿no? Porque ya esto está aprobado, que es muy difícil lograr, digamos, las mayorías necesarias para aprobar, y en este caso un impuesto adicional y de estas características, ¿no? Así que yo creo que va a ser bastante complicado que lo aprueben, pero en el caso en que lo aprueben, esto simplemente va a implicar una erogación más que no sé qué origen van a procurar buscar. La erogación se va a dar de alrededor de 200.000 millones de pesos, pero después está el origen de los fondos para esa erogación, que evidentemente no creo que surja de la aprobación de este impuesto adicional, ¿no? Así que habrá que ver cómo resuelve, digamos, qué imputación de gasto le da, porque no puede, digamos, probablemente incremente la deuda pública interna, ¿no? Esto que esta masa del IC, que ya está en los 3 billones de pesos, ¿no? Claro. O sea que está en una situación, o sea que 200.000 pesos no va a generar demasiado problema adicional. Habrá que ver cómo se va resolviendo ese problema. Así que, y por otro lado hay algo que es muy importante. 200.000 millones de pesos y lo están vistiendo bajo el nombre de ganancia inesperada, que sinceramente en los años que llevo de profesión, 56, ¿sí? Realmente nunca escuché algo parecido en el mundo, y he sido docente universitario muchos años. No es algo realmente curioso, porque no, digamos, lo inesperado. Usted debe recordar los beneficios eventuales, ¿no? El impuesto a los beneficios eventuales, sí, que hubo en una época, o el impuesto a los beneficios extraordinarios, que van apuntando a otra línea que se está gestando. O sea, no hay que inventar nombres, hay que ponerle ese nombre y, bueno, se discutirá si corresponde o no corresponde desde el punto de vista de la posición política de las fuerzas mayoritarias, ¿no? Así que en este aspecto, y estamos hablando 1.000 millones de pesos, son a valor de contado de dólar, contado con liqui, son 5 millones de dólares. Si eso es una ganancia inesperada producida por la guerra de Ucrania y digamos en Rusia, la invasión de Rusia, sí, a Ucrania, más que la guerra, ¿no? Esa barbaridad. Pero si es así, realmente 5 millones de dólares en cualquier empresa de mediana envergadura, tramo 2, como se la conoce, o de gran empresa, es una, no tiene nada de extraordinario, ni de importante, ni de trascendente, realmente no lo entiendo. Pongámonos en el lugar, 5 millones de dólares en un año, en una empresa que puede tener 1.000, 2.000, 3.000, 15.000 empleados. Realmente no. La única explicación es: hace falta caja para resolver la situación de mucha gente que está en emergencia, en pobreza, claro, hasta en indigencia,
y la mejor manera que encuentra para resolverlo es esta, cuando hay muchas otras maneras. Por ejemplo, no advierto de que ninguno de los sistemas de privilegio que existen en muchos aspectos en Argentina, ¿no? Hasta empezando por las jubilaciones, ¿no? Uh-huh. Hay gente que se jubila a los 50 y pico de años, ¿no? Claro. Y con el 82%. En las situaciones donde hay gente que no tiene para comer, yo creo que también podría colaborar. Además de lo otro, seguramente que lo otro estaría justificado. Seguramente lo otro vendría a constituir una especie de lo que llamábamos empréstitos nacionales, ¿se acuerda? Hace tiempo. Y estamos en el siglo pasado. Exacto, que tenía una finalidad, digamos, de resolver un problema de fondo nacional. Uh-huh. Seguramente nadie se quejaría, pero en esta manera sí. Claro, Edgardo, usted mencionó el tema dólar. Mire, el déficit sigue existiendo en la Argentina, y eso es en parte lo que explica la inflación sigue creciendo, se habla de aumentos de tarifas por estos días también, de hecho se está convocando, digamos, audiencias para resolver el tema de las tarifas, los precios siguen incrementándose producto de esta inflación a la que hacíamos referencia recién. Ahora, el dólar prácticamente no está registrando digamos, esos mismos movimientos de forma concordante con estos niveles de inflación o de modificaciones en los precios internos. Esta situación, y aquí le pido capacidad de síntesis, porque nos quedan muchos minutos, pero ¿cómo se explica esto? Porque uno podría llegar a decir, bueno, vamos a tener inflación en dólares también. No, lo que existe en materia del mercado de divisas, fundamentalmente, que tiene como característica la de anticipar los movimientos que espera. O sea, no ocurre la modificación después que se produjo el hecho que la motiva, sino que el mercado anticipa lo que espera que va a ocurrir. Y eso es lo que se ha dado en materia del dólar. Y además, el otro factor que está influyendo en gran medida es el famoso carrying, que es, digamos, la traída de divisa, la transformación en peso, la colocación en plazos fijos a tasas que motivan una rentabilidad en dólares muy elevada, que está en el corto plazo, y en cuanto eso se transforme se van a ir los dólares. Esta es la realidad que está ocurriendo también en el mercado, ¿no? Esa es la razón. Es muy simple. Si usted tiene una renta como la que existen, digamos, con cero, o sea, ajustada por inflación, de 5, 6, 7% mensual, que usted la logra habiendo convertido dólares, o sea, es una renta en dólares. Imagínense que no hay en el mundo una rentabilidad de ese tipo. Y después se van, porque no hay medida que impida, digamos, la salida del capital financiero con determinadas condiciones. Es técnico el tema, pero esto es lo que está ocurriendo. Basta ir y preguntar en cualquier banco. Edgardo, como siempre, le agradezco muchísimo la gentileza de darnos estos minutos de su tiempo, muy amable. No, muy amable a ustedes por llamarnos. Buenos días. Buen día.